gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Sobre la Mesa, martes 19 de marzo del 2019. Como siempre, un placer estar acompañado de mi amigo Pepe Villa. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, y hoy tenemos a un invitado especial. Un invitado especial que se suma a este proyecto de Sobre la Mesa, como es aquí el amigo periodista Fernando Cantón. Seguramente usted lo ha leído en varios medios, no solamente de comunicación de aquí del estado de Chiapas, sino incluso en los medios nacionales. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida, y aquí vamos a colaborar en los distintos temas que se aborden sobre la mesa. Pues, ¿qué tenemos hoy, amigo? Pues hoy está con nosotros un invitado muy especial. Hay un tema que preocupa, que es el tema de las invasiones, específicamente que ocurre pues, en zonas o reservas, como es el del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Es un pulmón, por llamarlo así, que está siendo afectado de manera muy importante y grave, diríamos. Y para ello pues hemos invitado a un experto, un conocedor del tema, como es el ingeniero Adolfo Vital Rumeve. Él es director del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues adelante, Fernando, tienes la primera pregunta aquí para... Muchas gracias. Ingeniero, pues bueno, el tema de las invasiones es algo que afecta mucho a nuestras reservas en la entidad. ¿Cómo está esa situación, hablando como primer punto de manera general, este problema de las invasiones? Bueno, antes que nada, pues hay que entender cómo sucede el proceso, ¿no? El fenómeno, qué significa. Este fenómeno, pocas palabras, lo que significa es un grupo de gentes que se apropia, se adueña, invade, hace cambio de uso de suelo, terrenos que son destinados originalmente para la conservación y para prestar servicios ambientales a la sociedad. Entonces, en el tema de invasiones de áreas naturales protegidas, eso es lo que nos acontece y lo que nos preocupa, que se están reduciendo los espacios que nos dan servicios ambientales que son de utilidad colectiva para la sociedad, para beneficio de unos pocos, y que tiene repercusiones no solamente al ambiente, a la cuestión ecológica, sino también hacia los servicios ambientales, a la funcionalidad, en este caso de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué significa una reserva natural para una ciudad como Tuxtla Gutiérrez? Bueno, las reservas naturales o áreas naturales protegidas tienen una función muy importante y fueron creadas por una necesidad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Fueron pensadas para resguardar no solamente el patrimonio natural, el patrimonio genético de la diversidad biológica que ahí se resguarda, también estratégicamente fueron diseñadas para proveer de los servicios básicos a ciudades como son el agua, el oxígeno, la temperatura, y en muchos de los casos para prevenir tragedias, desastres naturales o desastres provocados por el hombre. En este sentido fueron creadas muchas de las reservas naturales, ¿no? o áreas naturales protegidas. Que año con año vemos a un Tuxtla Gutiérrez inundado. Así es. Con deslaves. Todos los años es la misma constante, ¿no? Y eso es parte Así es. de estar destruyendo nuestra reserva natural. Así es, o sea, es constante, pero si ustedes siguieran más o menos la línea histórica y de la noticia, cada vez los problemas son más fuertes, ¿no? Las inundaciones pues se daban en cierto grado, pero después son más frecuentes, de mayor intensidad, con problemas diferenciales, por ejemplo la acumulación de material pétreo que se va y deposita en las calles, que las inundaciones son impredecibles, torrenciales, que ya ha habido muertes ocasionadas por esos problemas, y eso es el reflejo de lo que está sucediendo en la parte del Parque Nacional, que servía en su momento como lugar donde se captaba, se amortiguaba la fuerza de la lluvia, y que antes lo que se infiltraba, al no haber una cobertura vegetal estable, lo que hace es que escurre. ¿Qué quiere decir? Escurre más de lo que normalmente escurría, arrastra material, y eso es lo que está provocando las inundaciones y los problemas a la ciudad de vialidad y las muertes que han sucedido por estos fenómenos. No tiene resistencia el agua para Así bajar. es, ¿no? Usted puede hacer un experimento muy básico, sencillo, en regar una jardinera que tenga una pendiente que tiene pasto, y a un lado quítele el pasto. ¿Qué pasa? La cantidad de agua que escurre en material donde no hay vegetación
es mucho mayor, con mayor fuerza, que donde hay vegetación que amortigue eso. Incluso la temperatura es un... La temperatura es otro fenómeno muy importante, es decir, el cañón de sumidero funciona como un factor de reducción de la temperatura en el aire. Al paso del mismo cañón y por la parte forestal de los bosques, permite que estas masas de aire caliente se enfríen un poco. No me han dejar mentir, pero en pleno invierno tenemos temperaturas de 35, 38 grados, ¿no? Digamos que es un efecto global también por la cuestión de cambio climático, pero este deterioro al Parque Cañón de Sumidero pues está contribuyendo a eso, ¿no? Y fuertemente también. ¿Cuántas hectáreas componen la reserva? El Parque Nacional tiene una extensión de 21.789 hectáreas. A la fecha. ¿Y cuántas de esas 21.000 han sido impactadas por grupos de personas que llegan a ocupar ahí y hacer sus predios? Bueno, el proceso de cambio de uso de suelo en el Cañón de Sumidero ha sido un proceso de muchos años atrás. Desde más o menos 1984 a la fecha ha habido asentamientos humanos irregulares en el Parque Nacional. Digamos, ahorita se reconocen 91 colonias asentadas en el Parque Nacional de épocas muy atrás, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Chiapa de Corzo, y que estamos hablando de una superficie alrededor del 10%, no tengo el dato exacto, pero es como un 6-8% de la superficie del parque que ha sido sustituida por colonias. Pero digamos que esa superficie en la actualidad, y siendo realistas, ya no tiene las condiciones idóneas, ya no sería viable considerarlas como área natural protegida porque ya es un ambiente urbano completamente, pero sin embargo lo que nos ocupa ahorita son las invasiones que se suscitaron de hace menos de 10 años a la fecha, ¿no? O sea, nosotros, digamos, marcamos un parteaguas en las invasiones antiguas que ya no tienen proceso de reversión, a las que todavía tenemos proceso de reversión. Y es decir, porque duró un tiempo considerable en el tiempo que dejó de existir este fenómeno de invasión. De repente se volvieron a activar y hubo un boom que propició nuevas invasiones. Y de esas nuevas invasiones estamos hablando mucho menos del 1%, ¿no? ¿Cuántas son, ingeniero? ¿Cuántas invasiones hay ahorita? ¿Y cuántos grupos han identificado que se dedican a esto precisamente, a invadir zonas protegidas o buscando terrenos para beneficio? Ahorita reconocidas tenemos 9 invasiones. Estamos hablando de las recientes, del 2011-12 a la fecha, ¿no? Tenemos alrededor de 9. Obviamente uno de los grupos importantes es la MOCRI, pero sin embargo se reconocen no grupos, hay líderes o personas que se agrupan sin tener un reconocimiento como agrupación formal, pero que sí están, digamos, direccionando a las personas que están invadiendo los terrenos, ¿no? Y hay un ataque constante al tema del Cañón del Sumidero. Hemos visto en las últimas semanas muchas quemas. Así es. Muchas quemas que está siendo atacado. Hace rato escuchaba un comentario en la radio que realizan las quemas para poder urbanizar, ¿no? Bueno, hay varios fenómenos, ¿no?, que ocasionan los incendios al interior del Parque Nacional. Si bien es cierto, la mayoría de los incendios, reconocemos que el 70% de los incendios ocurridos al interior del parque están siendo provocados por esta cercanía de las colonias irregulares, ¿no? Entonces, y tienen diferentes propósitos o tienen diferentes causas. Una es el descuido completamente de las personas que se ponen a quemar su basura o que quieren limpiar de pasto o de alguna vegetación como el famoso pica pica para erradicarlo, prenden fuego y lo dejan y pues el incendio se va, ¿no? Y la otra sí es que muchas veces para seguir ganando terreno y poder levantar sus casitas o sus construcciones empiezan quemando el terreno para después ya limpio pues poder hacer trazos incluso de calles o la cuadrícula de la posición de las casas, ¿no? Ingeniero,
En el tema de las invasiones, ¿por qué no se ha actuado? O sea, sabemos que es una reserva, ¿sí? Es un área pues, federal, ¿no? ¿Por qué no ha habido la intervención de la autoridad para resolver este problema? Que no continúen las invasiones, porque este problema, por lo que veo, puede seguir, Así es. ¿no? Bueno, el fenómeno es bastante complejo, está involucrado, hay muchas partes involucradas, o sea, hay intereses económicos, hay intereses políticos, ha habido falta de voluntad, y eso es lo que ha obstaculizado el proceso de ordenamiento y de recuperación de los terrenos y de la aplicación de la ley. En lo que respecta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que somos la instancia de gobierno que nos dedicamos a la administración de las áreas naturales protegidas, se han interpuesto las denuncias correspondientes de todos los predios que han sido ocupados ilegalmente. O sea, se ha promovido la apertura de la investigación, de carpetas de investigación, hay denuncias, hay procedimientos que desafortunadamente han sido interrumpidos o han sido mandados a archivo temporal, pero por parte de la comisión siempre ha habido el compromiso y la responsabilidad de indagar y de hacer valer la ley. El problema ha sido en otras instancias en las cuales se ha obstaculizado, se ha interrumpido, no ha habido la voluntad necesaria para resolver estos problemas. Sí ha habido en anteriores años desalojos, ha habido actuación de la ley, pero no ha sido completa. Ha habido vacíos, ha habido predios que no han podido ser recuperados y predios donde no se ha actuado contundentemente. Es un tema complejo, también es un tema social, y lo social lleva al tema de votos, entonces creo que es un tema complicado. Para los que se están conectando, nos encontramos con el ingeniero Adolfo Vital Rumeve. Él es director del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, que nos está contando sobre las invasiones que hay en la reserva. ¿Alguno te ibas a hacer una pregunta? Sí. Ingeniero, ¿y qué medidas se van a tomar o se han estado tomando para evitar estas invasiones? Me hablaba hace un momento acerca de la construcción de un muro, ¿verdad? Bueno, el tema aquí tiene que ser estratégico, ¿no? O sea, tenemos que abarcar muchas posibilidades para atacar el problema, ¿no? Hay una medida que es la construcción de un muro perimetral, el cual de manera simbólica y legal se va a delimitar el inicio del Parque Nacional, o va a separar el Parque Nacional con la mancha urbana, ¿no? Entonces es un elemento visual en el cual es un mensaje a la gente, decir, bueno, este es nuestro parque, ¿no? Porque el Parque Nacional es de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Entonces ese va a ser un elemento de delimitar el Parque Nacional y de avisar a la sociedad que pues a partir de ese lugar hacia adentro pues aplica una ley normativa, una ley ambiental para su protección y cuidado. ¿Y lo ideal establecer, construir un muro? Pues digamos que no es como lo ideal es la conciencia y la sensibilización, y para eso también la estrategia tiene que ser integral. Nosotros tenemos un departamento de educación ambiental, de cultura para la conservación, y está trabajando con las colonias vecinas, con grupos donde se puede entrar, porque hay colonias que son muy complicadas, precisamente difundiendo el mensaje, encontrando actores claves, actores sociales que nos puedan apoyar y ayudar a difundir el tema de la conservación, y sobre todo de la pertinencia de conservar los recursos que pues nos dan sustento y vida, ¿no? Excelente, nos comenta Sara Verdi, muy buen tema, hagamos algo para el cuidado de nuestro cañón del sumidero. Nos también comenta Nirma Hernández, el grupo de la MOCRI invadió una parte de la reserva, ¿qué van a hacer? Ya hubo respuestas sobre el tema. La CONAM demanda y hace el procedimiento jurídico necesario para que eso se pueda retirar. No depende de la CONAM, depende de otras instancias, pero ellos siempre están al pendiente de eso. Y dice, o seguirán permitiendo la invasión. Hablo de la parte de atrás del fraccionamiento Las Águilas, que toda esa franja de Tuxtla Gutiérrez, fraccionamiento Las Águilas, Las Granjas, incluso arriba de la Patria Nueva,
eran parte de la reserva, ¿no? Así es, sí, desde lo que se llama Loma Larga, bordeando, digamos, la ladera de la serranía del Cañón del Sumidero hasta los límites con San Fernando, ¿no? Ahí tenemos una franja de colonias de invasión, sí. Y que bueno, es el procedimiento que estamos siguiendo, haciendo las respectivas denuncias y fomentando vía educación ambiental también el mensaje, ¿no? ¿De qué extensión, ingeniero, estaríamos hablando fuera de las invasiones, toda esa franja? ¿De cuántos kilómetros? Estamos hablando de una extensión aproximada de 40 hectáreas. Sí, sí. ¿Y se redujo a cuánto ya? A ver, decía usted que la franja del cañón se extendía, ¿no? Ahorita con colonias que se han... bueno, me refiero a eso, que esa franja ocupada por colonias invasoras... Que ya no es un territorio del Cañón del Sumidero, no dejó de serlo, me imagino. No, es que esa es la parte que nos ocupa ahorita y que queremos recuperar son precisamente esas 40 hectáreas. Las 40 hectáreas. Sí, sí, ya las demás colonias que ya se asentaron de años atrás, la estrategia va a ser la siguiente, o sea, en tanto no se asegure que el Parque Nacional no siga siendo invadido, no podemos hacer un proceso de desincorporar las antiguas, vamos a decirle así, o viejas colonias que ya se asentaron desde el 84, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay una posibilidad de regularizar terrenos o propiedades, ahora le podemos decir propiedades, de las colonias antiguas, siempre y cuando se garantice la recuperación de las áreas nuevas que se invadieron para su restauración, de tal manera que sea un pacto, un beneficio mutuo ante la sociedad y ante el Parque Nacional. Pero ese proceso de desincorporación de las antiguas colonias se ha habido impedido o truncado precisamente por las nuevas invasiones. Lo que queremos ahorita es recuperar esas 40 hectáreas que todavía pueden ser recuperadas desde el punto de vista ecológico, restauración de suelos, reforestación, y volverlas a incorporar o en un proceso de recuperación ecológica, pues digamos, ese sería el objetivo, ¿no? Y en un proceso de, pues, lógico de un área donde ya ecológicamente no es viable su recuperación, hacer el proceso de desincorporación. Sí, claro, porque ya hay colonias totalmente establecidas, volvemos a regresar, las granjas, kilómetro 4, kilómetro 5, incluso hay una comunidad con características indígenas, Tierra Colorada. Tierra Colorada, me imagino que también en algún momento fue invasión. Bueno, es un tema, digamos, que se puede comparar, pero no es exactamente lo mismo. Digo, incluso el modo de cómo llegaron ellos a cómo están siendo, o el modus operandi de las invasiones de los grupos actuales es muy diferente. Este era un grupo, los de Tierra Colorada, que de hecho trabajaban en las fincas cafetaleras antes del decreto, ¿no? Entonces ellos eran trabajadores que de alguna manera se les vendió de manera ilegal los terrenos y ellos se asentaron creyendo que no estaban haciendo algo ilegal, ¿no? O sea, ellos fueron presa de... Exactamente, es diferente y el trato debe ser diferente también, y con ellos también estamos trabajando fuertemente para encontrar una solución digna para ellos y de beneficio ecológico para el parque. Ingeniero, hay algo que sí sería conveniente dejar muy claro. Muchos de los líderes de organizaciones pues llevan a su gente y los engañan diciéndoles que tarde o temprano esas zonas que invaden se van a regularizar, y ponen de muestra precisamente las colonias que ya están ahorita habitadas y hasta con servicios básicos. ¿Esto puede pasar? Bueno, creo que está pasando, y sí está pasando el hecho de que hagan promesas falsas, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a si realmente se pueden regularizar estos terrenos. Los terrenos que he estado mencionando que pueden estar en proceso de regularización están basados en un estudio que se llama Estudio Justificativo para el Parque Nacional Cañón de Sumidero, que precisamente define las áreas que pueden ser sujetas a desincorporación. Las nuevas invasiones que hemos estado también hablando que van a ser recuperación, esas en ningún momento se van a poder. Vuelvo a repetir, el proceso de desincorporación de esas antiguas colonias
se ha visto truncado por estas nuevas invasiones. Entonces, el beneficio para las colonias que se pudieran regularizar de cierta manera han sido y varias veces obstaculizadas por este proceso de invasión. Entonces, a partir de lo que el estudio justificativo indica, hasta ahí va a ser el proceso de regularización, es decir, está muy claro dónde sí y dónde no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso se va a decretar en el Diario Oficial de la Federación y eso va a ser un mandato de ley, al final de cuentas, ¿no? Muy bien. Y hay otro problema que va muy de la mano del tema de las invasiones, y no menos importante, la presión biológica de la fauna común, de la fauna doméstica hacia la fauna local del parque es mucha también, ¿no? Se han reportado jaurías que atacan la fauna del parque. Sí, efectivamente ese es otro problema fuerte, importante. Pues esta cercanía de las colonias y el control indebido de las mascotas, y pues sabemos que en muchas de estas colonias, incluso en muchas colonias hasta del centro de la ciudad, hay perros callejeros, hay una población desmedida de gatos, y esta cercanía al Parque Nacional pues les favorece a ellos porque pues también entran y no solamente cazan a animales que no están acostumbrados a ese tipo de depredador, compiten por su espacio, por su alimentación, transmiten enfermedades no propias de la fauna nativa. Entonces sí se vuelve un problema que también es, digamos, de poner alerta, porque sí vulnera a las poblaciones locales, ¿no? Entonces es otro de nuestros grandes problemas. Sí es verdad, hemos hecho algunas acciones para mantener o controlar poblaciones, jaurías de perros y de gatos, ya sea esterilizando, promoviendo donaciones, pero es fuertísimo porque así como controlamos una parte, vuelven a aparecer otra vez y es como un círculo. Una cosa lleva a la otra. Exacto. La presencia del ser humano lo que hace es atacar a la fauna y a la flora silvestre y nativa aquí del estado de Chiapas. Para los que están conectando, les recordamos, estamos con el ingeniero Adolfo Vital, director del Parque de Cañón del Sumidero, quien nos está contando, nos está platicando sobre el tema de invasiones. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer, Fer? Pepe. Bueno, pues adelante. No, pues ingeniero, algo también que, como decía Fernando, lo decía Víctor, una cosa lleva a otra. El asunto de las invasiones del parque ha sido un factor que influye en las condiciones del río. Ya veo que ahí se encuentran cantidad de basura, por los animales que no están en condiciones, pues digo, preocupantes, ¿no? Esto puede ser causa de las condiciones que se encuentra el cañón del Sumidero. Sí, en parte sí. Digamos que no le podemos echar la culpa de todo a ellos, sí, ¿no? Sí, también la sociedad o la población de Tuxtla Gutiérrez contribuye, y también otras poblaciones que están dentro de la cuenca contribuyen al problema de contaminación del río Grijalva, ¿no? Pero sí tiene efectos las invasiones en el sentido del cambio de uso de suelo. Es decir, un lugar donde antes se retenía el agua de lluvia, no había erosión, pues ahora lo hay, todo el sedimento pues va a dar a los ríos, ¿no? Aparte, toda esa deforestación que ocurre, todos los árboles, arbustos, ramas, desechos vegetales que se quedan como residuo, pues también van a dar al río, ¿no? Entonces, de alguna medida también contribuyen a este fenómeno de la basura o del tapón en el río Grijalva, ¿no? Y que afecta a la fauna. Hace unas semanas corrió en redes sociales una imagen donde estaban unos caimanes rodeados de basura, ¿no? Y hubieron ahí varias críticas, que unos decían que cochina la gente, otros decían que el gobierno no hacía nada, pero la realidad es que es el grosso de población ya que hay, ¿no? El grosso de población, precisamente esas colonias que están en la irregularidad, pues lo que hacen es descargar sus residuos de manera directa, ¿no? Sí, así es. Digamos que el gobierno no tira la basura, ¿no? Claro. O sea,
quien tira la basura es la gente de todas las colonias, llámese invasores o no invasores, ¿no? Sí, claro. Entonces el problema es un fenómeno a gran escala que tiene varias aristas, ¿no? Desde los cambios de uso de suelo, los incendios, la disposición inadecuada de los residuos domésticos, industriales, etcétera, ¿no? Y que el tema del cañón del Sumidero pues también se maneja un poco aparte, porque pues hacer una cuenca participan en todo esto de la contaminación varios municipios, no solo Tuxtla Gutiérrez. Así es. Sí, Entonces es un problema que todos los años se presenta. ¿Cuánto tiempo nos llevaría, ingeniero, en recuperar esta reserva? Lo digo, pensando en que las invasiones o el problema de las invasiones se le pone fin en el corto plazo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder decir, lo hemos recuperado? La recuperación biológica. Biológica, exactamente. Pues hay que entender una cosa, el Parque Nacional es resguardo de ecosistemas. ¿Y qué hay adentro de los ecosistemas? ¿No? Hay comunidades de plantas, hay comunidades de animales que tienen una interrelación, que tienen procesos coevolutivos, que tienen cientos de años o incluso miles en los que se establecieron. Tenemos que pensar cuánto tiempo dura en crecer un árbol, un arbusto, y que genere las condiciones para que la otra especie, que es su dependiente ecológico, pueda establecer estas relaciones y fomentar la creación o los servicios ambientales que nosotros conocemos. En realidad la pregunta es bastante amplia. Hay diferentes niveles en el proceso que le llamamos nosotros de sucesión ecológica, es decir, de un lugar donde se perdió el bosque o la selva hasta que vuelva a recuperarse, pasan varios procesos naturales sucesivos, ¿no? Crece un tipo de vegetación, luego otro, hasta que vuelve a recuperarse, y estamos hablando de términos de mínimo 30, 40, 50 años, dependiendo de las condiciones. Son generaciones. Así es. Nos indica nuestro productor que tenemos que ir a una pequeña pausa, así que vamos a los comerciales, ahorita regresamos. Continuamos en este programa y nos encontramos platicando con el ingeniero Adolfo Vittar. Él es director del Parque Cañón del Sumidero, quien nos está contando todo sobre el tema de invasiones, y nos decía algo muy importante ahorita: recuperar una fracción de la reserva lleva décadas, ¿no? Y nos preguntan también aquí, Olivia Villaseñor manda saludos, gracias Olivia, y pregunta Eliel Osorio Cruz: ¿serán desalojados los de las Zapatas si están ubicados dentro de la reserva? Creo que eso ya abundó, pero hay que responderle aquí. Bueno, hay un proceso de denuncia de todas las áreas que han sido ocupadas ilegalmente, entonces también nosotros esperamos que podamos recuperar todas esas superficies que han sido denunciadas. Y están dentro, al fin y al cabo, están dentro de la ilegalidad. Sí, claro. Están ocupando un terreno que ni siquiera es de nadie, es de todos los mexicanos y de todos los chiapanecos. Así es, están haciendo un uso de un bien patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, no estamos hablando de terrenos nacionales que no tienen posesión de nadie, o sea, estamos hablando de un área que ha sido decretada para el bien común y que está siendo detentada de manera ilegal por personas y haciendo cambios de uso de suelo que no corresponden a los objetivos de esa área, ¿no? Claro. Y como decía hace un momento aquí el ingeniero, bueno, pues no es tarea nada más de CONAM, no es solamente tarea de CONAM, es tarea de varias instancias gubernamentales. Entonces, pues acá, parte de la tarea, pues la ha llevado a cabo, la lleva a cabo, ¿no? Falta ver qué responden las demás instancias. Sí, el municipio, el estado, la federación. Aquí fíjense que, si me permite comentar, y gracias también a las redes sociales, la sociedad se ha movilizado en estos medios de manera importante.
De hecho, nosotros a veces nos damos cuenta de algunos ilícitos o de algunas situaciones gracias a la denuncia ciudadana. Y esa es la invitación, o sea, la gente también tiene la obligación, porque es parte de su propiedad, digamos, los parques nacionales son propiedad de la nación y todos tenemos de alguna manera una responsabilidad para su cuidado. Y la gente activamente sí nos ha informado, nos ha alertado de incendios forestales, de algunas cuestiones anómalas como incluso posibles invasiones, problemas en el río, etcétera. Entonces, para nosotros es un tema importante la sociedad y las redes sociales y en ese sentido pues alentar a la gente que exprese sus ideas, sus inconformidades o que nos denuncie cosas que nosotros podamos en su momento actuar, ¿no? Y todo se hace vía redes sociales. ¿Tienen alguna página en Facebook? Por el momento está desactivada, pero sí teníamos una página de Facebook, pero nosotros tenemos un departamento de difusión social, el departamento de educación ambiental, y créanme que estamos bien pendientes si nos llegan las denuncias. Hay una red de asesores o de consejeros. ¿A dónde puede ir un ciudadano que quiera hacer una denuncia? ¿Dónde quedan las oficinas de la CONAVI? Si físicamente quieren hacer una denuncia, estamos en el kilómetro 5, que es el acceso a los miradores, en Colonia Las Granjas, es por la Calzada del Sumidero, sobre el kilómetro 5. Ahí tenemos la oficina del Parque Nacional. Precisamente donde está la franja de las colonias que platicaba. Exactamente. No hay ningún problema para llegar ahí. No. Y precisamente hace algunos meses se suscitó un problema con unos turistas, creo, y algunos invasores, en el sentido que creo que los turistas estaban volando un dron y a ellos les incomodó eso, ¿cierto, ingeniero? No tengo el dato de eso, pero sí ha habido ciertos incidentes que nos ponen en alerta con la presencia de estas colonias irregulares hacia no solamente la imagen al turismo, sino incluso ha habido inseguridad en la carretera la carretera que va a los miradores. Han puesto especie de barricadas, incluso en los miradores en algunos horarios ya tardes. Ha habido conatos de asaltos y hemos tratado como de controlar un poquito eso, pero pues nos es un poco difícil a veces por la cuestión del personal o de los tiempos, ¿no? Pero sí es un problema que nos pone en alerta y que tenemos que poner más cuidado. Incluso en la cuestión tenemos unas pistas de ciclismo. Hay una que ya tuvimos que deshabilitar porque está a un lado de la invasión y no queremos arriesgar a la gente, pero también en algunos eventos preparativos o actividades que hacen los ciclistas han tenido encuentros con gente que pertenece a estas colonias y no han sido muy agradables, ¿no? No, pues qué pena que pase eso. No solo afectan a la fauna, a la flora, también al turismo. Así El es. turismo. Y seguramente ha habido una baja en el turismo. Yo sé que es un tema que no le compete ingeniero, pero digo, ustedes seguramente se percatan bien que ya el turismo seguramente no llega como llegaba anteriormente, ¿no? O con la seguridad de que pues iba a disfrutar esta belleza natural, ¿verdad? Creo que todavía el fenómeno no se ha visto tan sensible en ese aspecto, una disminución considerable. El lugar tiene esa bondad de atraer por su majestuosidad, pero sin embargo sí de repente nos preguntan que si está seguro y nosotros pues de manera responsable les decimos si hay algún problema, la cuestión de los incendios, pero regularmente hacemos el acompañamiento, es decir, las vigilancias de rutina, y eso evita un poco que la incidencia de estas personas, ¿no? ¿El Estado ha implementado algún operativo de vigilancia para toda esa ruta? Sí tenemos apoyo de repente de la Policía Municipal o de la sectorial que nos brinda, incluso de la Fiscalía Ambiental del Estado. Entonces sí tenemos una coordinación con ellos y brindan el apoyo en situaciones importantes, o de repente ellos mismos en las tardes, en las noches van y dan sus rondines y nos apoyan en ese sentido. Excelente, pues nos comenta ahí nuestro productor que el tiempo ya nos alcanzó. ¿Algo que desee agregar, ingeniero? Pues como ya se mencionó, esto es una tarea de todos porque finalmente estamos
luchando por la conservación de un patrimonio ecológico, un patrimonio de diversidad biológica y sobre todo la seguridad de nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el Parque Nacional se recarga una gran cantidad de agua importante que es suministrada y es usada por los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante, lo que decíamos de un regulador climático que nos permite mantener condiciones todavía aceptables para la salud humana. Ya hablar de estar a temperaturas mayores de 40 grados durante mucho tiempo es un peligro también para la salud. La cuestión de la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura urbana, como son las calles, que no se ve afectada por este arrastre de material masivo hacia las calles, que pues vemos año con año que a pesar de que las arreglan, por este fenómeno pues se vuelven a deteriorar año con año, ¿no? Entonces es el llamado de que pues otra vez como sociedad en conjunto pues alcemos la voz para que este maravilloso lugar siga teniendo las características que hasta ahora nos ha proporcionado y que nos ha hecho disfrutar de momentos majestuosos, agradables y en familia, ¿no? Entonces, no a las invasiones. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que nos vuelva a visitar y ojalá ya nos pueda traer noticias buenas, donde sepamos que ya se recuperó la franja que tienen ahí. ¿No? Fer, ¿algo que desees agregar? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema tan amplio que nos falta tiempo. Ojalá lo podamos tener de nuevo aquí en el estudio. Mucho gusto. Pues, sí, muchas gracias y gracias a todos. Mi querido Pepe. Pues Víctor, Fernando, ingeniero, muchísimas gracias. La verdad, fue un placer platicar con usted. Como decían mis compañeros, el tiempo se nos agotó. Hay muchas cosas más que se nos quedan en el tintero. Espero que en una próxima visita que usted nos haga, pues podamos platicar, seguir profundizando este tema que es de interés de la sociedad y donde la conciencia de cada ciudadano es muy importante para preservar nuestros recursos naturales. Con mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues esto fue Sobre la Mesa. Esperamos haya sido de su agrado y les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Chiapas Digital, en Twitter @ChiapasDigital1 y por favor visite nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com. No a las invasiones, no se deje engañar. Nos vemos el jueves, yo estoy el lunes. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, buenas tardes a todos.